Amanecer en el campo, programa informativo y promotor del desarrollo de la agricultura y bienestar de las personas del campo. Bien, estamos aquí en Amanecer en el Campo a través de Radio La Mejor 91.7 de la frecuencia modulada. Y es hora de presentar nuestro tema de hoy, y es el cultivo del arroz. Para ello ya está aquí en nuestra mesa de conducción el ingeniero Mario Herrera, a quien le damos la bienvenida y las gracias. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días, una vez más agradeciéndole esta valiosa oportunidad y conversar sobre los temas del momento. Así es, ingeniero, vamos a hablar ahora de este cereal, el arroz. Queremos que usted nos explique cuál es, cómo se cultiva el arroz, en qué medida podemos mantener un cultivo o una producción, mejor dicho, de manera positiva. Bien, en cuanto a lo que significa la producción del arroz, el arroz en el país es un cultivo y elemento del alimento diario. Y la canasta familiar básicamente es arrocera. Entonces, bien difícil que un peruano no sea arrocero, ¿no, ingeniero? Difícilmente es reemplazable. Dice, un plato sin arroz no es un segundo, dice, ¿no? Así es. Entonces, como dicen, no hay primeras y segundas, vamos a complementar, ¿no? Y siempre sucede en los casos de que muchas veces hemos tenido crisis, momentos bastante difíciles en cuanto el arroz llegó a ser importado. Y estamos hablando desde la década, parte del 80 y parte de la época del movimiento militar. Entonces que tuvimos que importar arroz de Vietnam, de la China y otros lugares. Ahora, Perú, desgraciadamente todavía estamos dependiendo de la importación de arroz. Tenemos un gran problema. El problema es el mejoramiento genético del arroz. Se han hecho esfuerzos en función de laboratorios, otros importando semillas. ¿Y por qué, ingeniero? ¿A qué se debe a este problema genético? ¿Qué es lo que sucede? Es que nosotros no manejamos unidades varietales nacionales, por llamarle así. Nosotros no somos una cultura heredera neta de arroz, como si fuera el maíz, por ejemplo. El arroz es un cereal, un asunto importado de hace muchísimos años. Ahora, en cuanto a la cadena alimenticia, el arroz, como repetimos, es uno de los platos de primera necesidad y su demanda para la mesa y a nivel nacional es tan importante que solamente tenemos 420.000 hectáreas sembradas y de los cuales ¿cuánto producimos? El rendimiento es muy bajo y en cuanto a cubrir los 30 millones de peruanos que somos, no alcanza. Entonces recurrimos a la importación de arroz. Ahora, ¿por qué, en la pregunta que usted hace, por qué es tan difícil el asunto, ¿no? La parte técnica, la parte científica tal vez sea la parte más difícil de manejar porque no tenemos presupuestos. Presupuestos a nivel de investigación, a nivel de universidades, eso no existe en los programas de investigación de universidades. Prácticamente lo que hemos hecho, Universidad Nacional Agraria, del cual soy parte de este mundo académico, hemos hecho casi investigaciones por nuestras cuentas, en los viajes que hacemos por el extranjero, uno que otros seminarios, pero no alcanza para ir a donde están los agricultores y desarrollar campañas de investigación y promoción del arroz en nivel genético. No hay. Entonces ese es nuestro problema. Si nosotros tuviéramos oportunidades así como tienen de repente, ¿no?, los colombianos, como que tienen otros países como el Brasil, ¿no?, que tienen otra dinámica de trabajos con las universidades, de los centros de investigación, tuviéramos a disposición y en competencia variedades. Entonces, ahora, si entramos a niveles de variedades, por ejemplo, tenemos en el país ese arroz tradicional medio pardo versus el arroz importado que viene del Uruguay,
que son más blancos y más suculentos. Entonces ahí va a variar también la demanda. A quien no le gusta un arroz suavecito, que aumente en la olla, ¿no? Claro. Entonces como contraparte tenemos lo nuestro, que de repente es más seco. Entonces, digamos, si se trata de ir a la casa de la novia y nos invitan un arroz nacional seco, lo comemos, no importa, no, nos Pero cuesta comer. ahora ahí ya viene ya la mano del chef, que se puede decir, ¿no? ¿Qué cantidad le puede, si hablamos de cocina, ¿no? ¿Qué cantidad le podemos echar de agua? Hay otros que tienen el gusto, que le guste el arroz así, medio masacote, que algo El rico. punto de parida que le llaman. Claro. Acá el tema Hay es... otros que le gusta el concolón. Claro, al arroz con concolón. No, y aún así es un interesante tema porque cuando hablamos del arroz, uno dice, bueno, le echamos de repente un poquito más de ají, lo aderezamos o qué sé yo. De ajo. De ajo, perdón. Y de repente va a la mesa y se somete a concurso entre varios y vamos a encontrar fácilmente que hay arroces secos y otros más suculentos. Si yo le pongo un nombre por llamar el samán, ya es famoso porque es el único recurso que tenemos en el país, como es arroz samán, que es importado del Uruguay. ¿Son más rendidores? Tal vez son más rendidores, ¿eh? Y entonces ya tenemos un arroz que ha ganado mercado en el país. Y será de repente 10 centavos más caro, pero la gente se lo consume masivamente. Así es, ingeniero. Y ahora hablando ya en sí de lo que es el cultivo, para el cultivo de arroz la principal fuente es el agua, ¿no? Y se presentan muchos problemas en el país por falta de agua para las campañas. Sí, si entramos a este capítulo tan importante es, uno, manejar primero lo que es el área, la superficie sembrada. Las superficies sembradas tan óptimas que deberían ser, acá tenemos un problema. Uno, por el caso también de las inundaciones que hemos tenido en el norte. Así es, el año pasado. Claro, es parte de nuestra problemática y que ahora casi no se siembra pues porque están en plena reestructuración, no hay represas, no hay no hay agua. Ese es un punto importante, la falta de previsión de las represas, ¿no? Porque claro, ante una contingencia de falta de este recurso hídrico, las represas han podido ser un recurso de ayuda. Así es. Pero lamentablemente se sigue con esto de la construcción de represas que no se ha llegado a culminar, pero bueno, en fin, lo que decíamos que el agua es importante para el cultivo de arroz. Claro, entonces tenemos una población de costumbre tradicional en el norte, donde se maneja por inundación. Ahora, el agua que viene en condiciones normales por avenidas y el represamiento propio que hace cada agricultor, porque hace sus propias lagunas para sembrar el arroz. Pero acá tenemos que ahora el otro factor que a lo que iba era que en la zona norte hay frente a estos problemas vulnerables de desastres naturales. Y aparte tenemos que, y aún sin desastres, tenemos una limitación de recurso hídrico, por condiciones climáticas que han cambiado. Siguiente, porque creció las poblaciones, entonces las áreas de cultivo se están reduciendo, uno por ahí, y otro que el recurso hídrico también, porque por lo mismo que tienen que derivar el agua para las poblaciones, ¿cierto? Entonces, y también para otros frutos, ¿no? Para los frutales, por ejemplo. Y para los frutales. Entonces, si estamos hablando de una zona semidesértica, entonces el problema es de asunto poblacional, asunto de condiciones de suelo, y más aún cuando manejamos como monocultivo, porque es una zona tradicionalmente arrocera. Entonces, hace algunos años siempre se les trató de orientar a todos estos sectores agrícolas que variaran los cultivos, porque toda esta desgracia ya se estaba previniendo que iba a haber, se estaba viendo. Entonces, ¿qué pasa? Que al tener esto como monocultivo tenemos plagas y enfermedades bastante severas.
Entonces, los rendimientos en esas zonas, si revisamos la estadística en las zonas de Lambayeque y otros sectores de Piura, vamos a ver que son bajos en cuanto a cuánto uno invierte frente a una producción tan poquita, ¿cierto? Ahora, ya no es rentable, entonces nos vemos en crisis y son, por decir, 1.000 agricultores. ¿Qué hacemos con estos 1.000 agricultores con crisis económica? Son 1.000 familias al final, ¿no? Claro. Y así, si hacemos una visión más minuciosa, de repente son más. Entonces vayamos a ver esos factores. Entonces ese es un punto a ver que a nivel del Ministerio de Agricultura debería desarrollar planes de desarrollo en cuanto a diversificar la producción en esas zonas. Cambiar de ruta al arrocero, darle otro aliento de producción, llámese frutales o cultivos de corto periodo, como hablábamos hace algunos días. O también de repente, también existe y debe existir, sin dejar de caer la idea de volver a reforestar todas las zonas desérticas que fueron deforestadas de los algarrobales. Estamos hablando más de 200.000 hectáreas que se han perdido, y estamos perdiendo también calidad de suelo. Ahora, ingeniero, si revisamos las estadísticas, ¿qué podemos comentar respecto a lo que es el arroz? Bien, el arroz, y completando la idea, hay que ir a lo que significa los centros de mayor producción. Si examinamos la estadística, nos encontramos con que la zona de Cajamarca, parte de la selva, estamos hablando de Amazonas, ¿cierto?, tienen, desde que uno va visitando Amazonas, vemos extensiones de sembríos de arroz. Entonces, estas zonas donde cuentan con mayor recurso hídrico, potenciarlas y armar los centros pilotos de mayor manejo del arroz, y tal vez armar los centros de investigación del arroz en estas zonas, porque son los mayores productores y porque necesitamos tener un centro que nos represente como arroceros. Y las enfermedades, plagas y enfermedades, son también más manejables en esta zona. Y justamente a eso iba mi siguiente pregunta, ingeniero. Si hablamos de las plagas, en cuanto al arroz... Por ejemplo, la roya es también un problema bastante importante. La roya es un hongo, entonces la roya es típico en el arroz y no se combate desde las primeras fases de desarrollo, cuando entran después de secar pues vamos a ver, la fase del arroz primero son el desarrollo como plántulas que uno va sembrando en los pajonales. Y son un promedio casi de 3 a 4 meses en que que la planta va desarrollándose bajo esas condiciones. Después viene el desagüe y viene la parte cuando ya se ha presentado la floración y la formación de espigas, se retira el agua, ¿no? Se seca. Entonces, en esas transiciones de cambios de medios, van a empezar viene la vulneración como hay cambios de temperatura, condiciones ambientales por los microclimas que se forman en estos ambientes de desarrollo. Entonces se van a formar los hongos, ¿no? Diferentes problemas de hongos y de plagas. Entonces allí es donde entramos a hacer el proceso de tratamiento, de prevención de plagas y enfermedades. Cada 15 días, previas evaluaciones, sin echarlo a los productos químicos en forma irracional, sino siempre andando de la mano con los agentes del SENASA, particularmente, ¿no? Bien, ingeniero, estamos aquí en Amanecer en el Campo, estamos con el ingeniero Mario Herrera, ingeniero agrónomo, catedrático de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y consultor de las fuentes cooperantes. Amanecer en el Campo, programa informativo y promotor del desarrollo de la agricultura y bienestar de las personas del campo.